Hola, ¿cómo les va? Soy Azulejo Banecard y en el día de hoy voy a abrir una nueva sección en las reseñas que se llamarán Versus. Este tipo de reseñas consiste en comparar dos o más juegos que tengan varios parentescos muy obvios. Sin nada más que decir, reseñaré tanto al videojuego de Clive Barker Undying como Jericho. Estos dos juegos tienen muchas cosas en común, ambos son juegos de shooters, ambos son del mismo autor, tienen el mismo estilo del horror y terror, una trama un poco compleja y todos los personajes usan magia. Las reglas del versus son simples, reseñaré sus historias, ambientaciones y jugabilidad e iré comparándolas parte por parte. Respecto a la historia, ambos juegos presentan tramas complejas llenas de misterios y cosas paranormales. En el Jericho la trama nos cuenta de un comando ultra secreto creado por el gobierno con el fin de acabar con toda la amenaza de lo paranormal y así evitar que estas mismas generen catástrofes. El comando consiste en un grupo de 7 soldados expertos en la magia arcana en el que deberán emprender un viaje hacia las antiguas ruinas de Alcali con el fin de evitar que una secta malvada abra un portal en el que permitirá la libertad de un ser completamente diabólico y poderoso, tan poderoso que podría derrotar a Goku de un soplido. Y en cuanto a la historia de Undying, es algo completamente distinta. Aquí nos da a conocer al protagonista Patrick Calloway, un ex soldado veterano de la Primera Guerra Mundial que tras terminar la guerra decide dedicar toda su vida en investigar las cosas paranormales y estudiar a fondo los secretos del ocultismo, volviéndose así una especie de gurú que ayuda a la gente a resolver los problemas de cualquier amenaza paranormal. La trama comienza cuando Patrick recibe una carta de Jeremy, un viejo amigo de la guerra, solicitándole que lo visite a su mansión urgentemente. Al llegar descubre que en esa mansión ocurren cosas paranormales y que la muerte de sus hermanos son los responsables de la misma. Armado de valor, Patrick decide ayudar a su viejo amigo a investigar a fondo y solucionar sus problemas con los fantasmas que lo atormenta. Con respecto a la trama, sinceramente me cuesta decidir cuál es mejor, ya que ambos poseen buenas narrativas. En el Undying logra mantenerte en suspenso con ayuda de diarios que están repartidos por todo el juego, sumando así que la misma trama posee una muy buena ejecución, manteniéndote siempre alerta, dejándote múltiples de detalles que tras prestarles atención serán pistas claves para comprender la historia. En cuanto al Jericho, lamentablemente es su principal error, el juego no logra mantener el suspenso a pesar de que la historia no varía demasiado en su objetivo. A diferencia del Undying, con respecto a la falta de diarios e información del mismo mundo, esto se da a conocer en la sección de archivos del juego, pero ¿de qué sirve, ya que para leerlos solo debes desbloquearlos, y una vez desbloqueados el suspenso ya se pierde porque logramos conocer de antemano esa información? Algo positivo que tiene el Jericho a diferencia del Undying es que los giros y las cosas ocurren continuamente a pesar de que el juego es corto, a diferencia de que en el Undying solo ocurre muy poco y en largos periodos. Sobre los personajes tenemos un gran número en ambas historias, pero el que lleva más ventaja es el Jericho, ya que este mismo posee 7 protagonistas, cada uno con una personalidad bien definida. Esto ayuda bastante a la trama a que tenga giros y que las mismas personalidades de cada personaje choquen continuamente. Esto sinceramente se logra en muchos aspectos, llegando a simpatizar con cada personaje. A diferencia del Undying solo tenemos a un solo protagonista, que al igual que en el Jericho este también posee una personalidad definida, solo que es el único personaje en todo el juego con personalidad. Sobre los villanos y personajes secundarios de ambos juegos, no poseen una personalidad, tendiéndose así a volverse personajes unidimensionales que solo sirven como herramienta o el villano de la fila de cada nivel. A diferencia de otros juegos, los juegos de Clive Barker al menos se molesta en desarrollar a los villanos mediante textos, permitiéndonos conocer sus respectivos pasados. Sobre la ambientación, el Undying posee gráficos de un videojuego del año 2000, sus gráficos son bastante buenos para la época en la que se estrenó, mostrándonos así una atmósfera bastante terrorífica con unas texturas bastante opacas. Esto en sí es una desventaja del juego, ya que dificulta bastante la iluminación del juego. Esto no es ningún problema, ya que se puede solucionar cambiando la configuración del juego a 32 bits. Algunas zonas oscuras se pueden solucionar usando la habilidad de evidencia, en la que nos permitirá ver la oscuridad, al igual que poder ver fantasmas y escenas del pasado. En cuanto al Jericho, este posee buenos gráficos para ser un juego del 2007, pero su principal error es la ambientación. El juego no logra equilibrar la luminosidad y el nivel de oscuridad está bastante exagerado. Esto es un error porque destruye la experiencia de disfrutar una atmósfera de horror. Sin embargo, el juego no es tan oscuro como muchos dicen. Hay niveles que están equilibrados en la luminosidad, pero hay otros que no se ven absolutamente nada, sumando que la linterna
No posee un radio de luminosidad para amplificar la visión del escenario. En el Undine logra su objetivo de transmitirte terror usando a su disposición del ambiente tétrico del juego, sumando su trama y algunos diarios que hasta pueden resultar perturbadores a la hora de leerlos, pero el Jericho falla en su género, el exceso de gore y sangre en todos los niveles llega al punto en el que no puedes tomarte en serio, permitiéndote llegar al límite de lo escatológico. Llegó un momento en el que tras jugar a este juego comencé a sentir asco por el exceso de gore. El Jericho no se siente un juego de terror ya que se orienta más en el horror y porque resulta difícil que los monstruos te causen miedo a pesar de que siempre en todo el juego vas acompañado, aunque en algunas partes en la que vas solo puede funcionar esa sensación de miedo, pero se pierde a causa de que esas mismas partes son cortas. Tras de lo que acabo de mencionar, el Jericho no falla en su género de horror porque logra en múltiples ocasiones generar algunos sustos. Los soundtrack en el Undine no posee música en el juego a excepción de la música de inicio del juego, el resto de los sonidos son sonidos del ambiente en el que varían dependiendo el lugar donde nos encontremos, aunque si el juego posee una banda sonora de unos pocos segundos, cuando presenciamos algo desde sonidos de peligro o de sorpresa al igual que los antiguos Tomb Raiders. En el Jericho es el que más soundtrack tienen en mayoría, no son sonidos de terror y pánico sino música de acción al estilo de Serious Sam. Los soundtrack de estos mismos no son malos, pero tampoco son memorables o adrenalínicos como el Serious Sam, pero al menos le doy mérito por tener una banda sonora decente. Y por último llegamos a la jugabilidad. Ambos juegos son de shooter como acabo de mencionar al principio y ambos poseen el mismo sistema de disparo, una mira bastante chica que logra dificultar bastante al jugador a la hora de disparar. En el Undine la jugabilidad es del estilo de Half-Life, solo tienes que caminar por los niveles y disparar a los enemigos que te encuentres con varias armas que podrás usar a tu disposición y realizar combinaciones con hechizos de combate. Un error que noté en la jugabilidad son las pantallas de carga, cada vez que pases de un escenario a otro el juego comenzará a cargar el siguiente escenario durante un largo periodo aproximadamente 5 segundos, esto es un error porque puede llegar a aburrir y hasta afectar la ambientación de introducirte en una zona de terror. El Jericho posee un estilo de jugabilidad bastante raro que no he encontrado en otro videojuego. Primero comienzas siendo el capitán del comando Jericho armado solo con una arma híbrida entre escopeta y metralladora con la única habilidad de curar a tu equipo, luego tras morir el personaje se vuelve un espíritu permitiéndole así la habilidad de poseer al resto del equipo Jericho, permitiéndose así participar en el combate y utilizando sus habilidades y armas. Cada personaje del equipo Jericho posee sus respectivas habilidades y armas con la que el jugador tendrá a su disposición a la hora de combatir utilizando a cada personaje continuamente en cualquier momento en donde esté luchando. Esto es algo que me ha gustado bastante en el juego ya que juega mucho la estrategia de cómo se debería combatir contra ciertos enemigos. Desgraciadamente esto es desaprovechado sabiendo que el juego es completamente monótono y los personajes tienden a debilitarse bastante obligando así al jugador a curarlos uno por uno para evitar así perder la partida si todos los personajes resultan abatidos. El sistema de comandar a ambos equipos tanto el equipo Alpha y Omega nunca le sirve en lo absoluto para realizar una buena estrategia de combate, aunque sí, esto sirve también para resolver un puzzle muy estúpido que tarde un rato en cómo completarlo. El juego también posee cinemáticas de pánico en las que tendrás que realizar una serie de presionar botones mediante que te van apareciendo en la pantalla en los cuales si les erras puedes morir para luego reiniciarse de nuevo hasta poder completarlo. Esto es sumamente estúpido porque los botones que debemos apretar son siempre los mismos y el color blanco de las flechas dificultan bastante su visión. Eso sí, no estoy en contra de este sistema, el problema resulta que al compararlo con otros juegos como el The Walking Dead o el Resident Evil 4 como ejemplo queda muy bajo. El Resident Evil 4 posee múltiples de botones a la hora de jugar pero muy limitados en cantidad. El Walking Dead posee hasta el mouse y juega bastante con la cámara en tercera persona resultando así impredecible las supuestas acciones volviendo así al jugador más tensionado, pero el Jericho no, porque nos concentraremos tanto en apretar la cinemática o el monstruo que nos está atacando permitiéndose a sí mismo romper con la sensación de pánico. Volviendo con el Undine, el juego posee múltiples objetos similares como botiquines, munición y armas como los típicos juegos de shooter, pero también poseen gemas púrpuras que sirven como potenciadores y cantimploras que incrementarán nuestra capacidad de maná, que es la responsable de que podamos lanzar conjuros
otros, sobre el estilo de juego es parecido al Tomb Raider solo que este es en primera persona y se orienta más en la acción de disparar que en el parkour, aunque también hay múltiples de obstáculos y trampas a atravesar y lugares en ruinas para explorar. En cuanto al Jericho este no posee objetos y munición, la munición se obtiene con ayuda de Simone Cole que es la encargada de recargar la munición del equipo Jericho con ayuda de sus poderes mágicos. Y por último nos falta analizar la inteligencia artificial, ambos poseen buenas inteligencias artificiales pero tampoco son excelentes, el Undying los enemigos suelen detectarte a una enorme distancia sin importar si estás oculto y tienden siempre a atacarte sin importarles el obstáculo en donde se encuentran presente, también suelen realizarte emboscadas aunque estas suelen activarse si les disparas o caes en su trampa, lo que más me gustó es la inteligencia artificial de los Trusantis, los únicos humanos enemigos del juego en el que comenzaran a dialogar entre ellos y a gritar en voz alta dependiendo de las acciones que realice el jugador. En el Jericho sinceramente le gana al Undying en inteligencia artificial por una ventaja de años, aunque como acabo de mencionar no es perfecta, los enemigos son completamente sordos y de corta visión si están distraídos, si te acercas a ellos de espalda no te detectarán a no ser que los ataques y si realizas un disparo estos obviamente se alertan para atacarte, pero si matas a uno de un disparo matándolo al instante el que está lejos no se dará cuenta del ruido del disparo a uno y no lo matas alertará al que está lejos. Respecto al diálogo de los jugadores cualquier personaje realizará un comentario completamente random dependiendo del momento en donde nos encontremos desde encontrarnos con enemigos, caminar en un lugar sin enemigos, matar a todas las oleadas de enemigos, etc. En conclusión gana Clive Barker's Undying a pesar de ser un juego superior al Jericho en muchos aspectos, mis respectivos puntajes son un 6 de 10 al Jericho y al Undying un 8 de 10, bueno eso ha sido todo por hoy soy Azulejo Vanguard, y espero que este video les haya informado, adiós.